Hola a todos por segunda vez. Bueno, ahora vamos a tener a una gran sanadora llamada Ángela, ahí está, que hace limpiezas energéticas. A mí también, a mí me hizo una y la verdad que fue una pasada, me encantó. Bueno, ya ella va a entrar y os va a explicar cómo. Ahí te voy a invitar ya, Ángela, para, para entrar. Hola, buenos días, Lourdes. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo muchas estás? gracias por la invitación. No, gracias a ti y un honor que me la hayas aceptado. Gracias. Y a todos los oyentes que hayan, buenos días, buenas tardes, y depende del sitio donde se conecten. ¿Qué tal? Pues, pues nada, para mí un honor y bueno, ya he dado una introducción de lo que haces, pero bueno, si quieres más o menos primero presentarte, decirte lo que haces a las personas que se están conectando. Muy bien, yo soy Ángela, estoy en Torredembarra, Tarragona, y me dedico a las limpiezas energéticas. Soy canalizadora, soy medium. Y depende de lo que necesite la persona, yo me conecto con mis guías y hago como el canal y me van guiando qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, normalmente pues se crean egregores, que es un pensamiento que se une al pensamiento colectivo, convirtiéndose en una energía, en una entidad energética, y se crea normalmente en un momento fuerte, en un trauma, de malas noticias, de catástrofes que genera ira y frustración, ¿no? Entonces, esto que hace es está atrayendo aún más energías negativas. Entonces, se hace una imposición de manos, se va limpiando todo el campo energético, emocional, mental y físico, para que pueda expresar esa emoción, sea un evento del pasado, del presente, sea algo por perdonar, una autopercepción de la realidad, y ahí se rinde a uno al amor, ¿no? Uno se rinde al amor, que es lo que realmente somos. Y se trata de reconectar con su energía crística. Y normalmente, pues las personas que hacen una sanación conmigo, pues sienten como la energía, vuelven a ser ellos mismos, a reconectar con su energía crística, que es lo que realmente somos. No somos un cuerpo físico, somos un ser de luz y amor, somos frecuencia, vibración y energía. Y se trata pues de conectar con todos los cuerpos y de conectar con uno mismo. Y te quería preguntar, ¿cómo fue que todo esto empezó para ti en tu vida y cómo llegó? Bueno, yo desde pequeñita siempre he sentido desde pequeñita cosas que me pasaban, ¿vale? Como por ejemplo ver manifestarse una niña delante de mí, tenía un pensamiento y al día siguiente veía a esta persona, o estaba durmiendo y tenía sueños premonitorios, pero yo no podía decir nada porque en ese momento, claro, en mi casa no se podía hablar de estos temas, entonces yo me reservaba y no decía nada, ¿no? Entonces, yo no me sentía de este mundo. Desde pequeñita sí que es verdad que tenía esa parte de ayudar a todo el mundo, de ayudar desde pequeñita a la gente, eh, pero sentía apoyar y ayudar también a los demás, ¿no? Pero yo no me sentía parte de este mundo, no me sentía comprendida. Entonces, en una de mis noches oscuras del alma, que se dice,
Yo pues había tenido una infancia bastante catastrófica, pero gracias a eso puedo ahora ponerme en el lugar de los demás. Y en una de estas noches oscuras del alma, pues yo sentía mucho miedo, ¿vale? Porque por la situación en la que estaba viviendo. Y una de unas de las experiencias me puse a meditar en el sol en mi casa y abro los ojos y vi en mis manos dos esferas de luz verde esmeralda y en la ventana como era como un rombo amarillo. Digo, uy, ¿eso qué debe ser? Porque yo pedía a mis guías, a mi maestro, pero yo siempre me he sentido, aunque estaba en la noche oscura del alma, siempre he sentido que tenía, las personas me ayudaban, siempre me encontraba una persona que me ayudaba o un guía que me decía algún mensaje por sueños. Y esa experiencia yo ya no le hice caso. Dije, bueno, será el sol, será esas cosas, ¿sabes? Que no haces caso. Entonces, un amigo mío me dijo, van a hacer un curso de imposición de manos. Y fui a informarme y cuando vi el símbolo de ese curso de imposición de manos, era un rombo amarillo. Entonces mi guía ya me estaban diciendo, tienes que ir ahí. Eh, y bueno, otras experiencias también que me ha pasado para el despertar, era como que yo sentía que lo que me pasaban a mí, que no era lo que me habían contado. Ujú. Cosas que no me habían contado y entonces empecé a leer libros también, a informarme, aparte de algún curso que hice, pero más bien estoy explicándolo desde mi experiencia, desde Claro. experiencias vividas, ¿no? Y bueno, también lo que podría explicar es que empecé a sentir que yo podía sanar con las manos porque tenía un Yorkshire, un perro, y de un día para otro el perrito enfermó y solo movía la cabeza, no movía el cuerpo. Y tenía que cogerle las patitas y todo para arriba para hacer sus necesidades y todo. Entonces llamé a la veterinaria y me dijo, uy, aquí no se puede hacer nada, tienes que ponerle la inyección porque no se puede hacer nada. Entonces mis dos hijos me dijeron, mamá, tienes que sanarlo, porque ellos estaban acostumbrados cuando tenían un dolor, le ponía la manita. Y digo, uy, hice así, digo, bueno, estuve 3 o 4 días haciendo la imposición de manos. Total, que a los 4 o 5 días el perrito ya subía y bajaba la escalera. Pero lo bueno es que lo saqué a pasear y me encontré a esa veterinaria y me dijo, Wow. ¿tú Yorkshire? Digo, sí, le he hecho imposición de manos. Y me miró así con cara rara como diciendo, esta está... Entonces, bueno, dije, si lo puedo hacer en animales, lo puedo hacer en personas. Total que mis guías me fueron guiando para que yo pudiera hacer, estaba trabajando en una guardería y todo eran mensajes de, bueno, así también voy a contar algo que me dijeron los médicos, que yo tenía un microadenoma hipófisis y que es un tumor pequeñito en la cabeza. Y después me dijeron que tenía en la espalda también, que si no podía operarse, porque si no me iba a quedar en una silla de ruedas, total, que dije, bueno, pues aquí esto están diciendo que tengo que hacerme autosanación. Empecé a hacerme autosanación, al año y medio la endocrina me dijo, esto no puede ser porque no hay nada en la cabeza. No tienes ningún adenoma, ni microadenoma, no tienes nada. Y ahí, claro, fue cuando yo me hice consciente de que primero tenía que sanarme a mí antes que a los demás. Y así fue. Estuve, bueno, sanando heridas que tenía también de pequeñas, que normalmente tenemos patrones heredados o autoimpuestos. Tenemos heridas de abandono, rechazo, juicio, de humillación, ¿no? Las heridas de la infancia. Y bueno, y ahí pues ya me guiaron y vi que, bueno, que
no era lo que me habían contado, que yo tenía muchas experiencias, que esto no podía contarlo con nadie ni hablarlo con nadie, pero me fueron viniendo personas ángeles, personas que podía hablar de estos temas y les contaba, ¿no? Y compartíamos estos temas. Y me encantaría hacerte bueno, si quieres contar alguna experiencia, algo impactante que te haya pasado con las limpiezas energéticas. Sí, sí, tanto. Bueno, primero voy bueno, a decir una experiencia bonita, después ya lo otro más fuerte. Una experiencia que tuve muy bonita cuando empecé a hacer las limpiezas energéticas fue hacer la imposición de manos a un chico que venía, que hacía un año que no lloraba, y se manifestó su mamá. Entonces me dijo, dile a mi hijo que la niña está conmigo. Y resulta que ese chico había perdido una niña de 3 años, a su hija, y llevaba un año sin llorar. Y ahí se desbloqueó, empezó a llorar y le dio, bueno, también, ¿no?, la confianza de que, de saber que la muerte no existe, que hay más que lo que nos han contado, ¿no? Esa es una experiencia muy bonita. Y bueno, también puedo contar una muy impactante, que fue, vino una chica, le puse, empecé yo tengo mi equipo de guías y maestros, maestros ascendidos. También tuve una canalización, que Jesús estaba en todas mis sanaciones. Y bueno, y antes de venir esta persona ya me dijeron, estamos contigo. Cuando me dicen eso es porque algo va a pasar. Y fue ponerle las manos y bueno, y empezó a hablar alguien, no era ella, a ponerse los ojos así, grandes, y a decir, quita las manos de mi cuerpo porque yo no puedo con esa energía y no la quiero. Y este cuerpo es mío y la voy a enfermar y la voy a hacer mía. Entonces, bueno, claro que al principio pues me asusté, dije, ¿qué es esto? Pero tampoco me puedo echar para atrás, ¿no? Que para eso estamos, para ayudar al otro. Y bueno, al final pudimos quitar esa entidad que llevaba esta persona. Me costó bastante, pero pude quitarle la entidad y los implantes energéticos que le había puesto. Y bueno, y a los 3, 4 días la chica me envió un mensaje bueno, que estaba muy contenta, que era otra persona, que sentía ahora su esencia, que podía conectar, que se le habían abierto los caminos, ¿no? Y bueno, podría estar contando un montón de experiencias así, un poquito de todo. No, qué bonito de verdad. Y sobre todo también la sensación, no sé si compartirás esto, pero uno siente una sensación tan gratificante de haber podido ser ese puente del otro lado para poder ayudar a los demás o para sacar una sonrisa. Es como que es algo que no hay nada con que lo pague o no tiene precio. No sé qué opinas al respecto. Así es, así es. De hecho, mucha gente me lo ha dicho, dice, es que esto no tiene precio, esto no se paga con nada, porque es como venir del barro y no poder ni andar y de repente sentir una armonía, una paz y sentir que eres tú otra vez. Esto no tiene precio. Y bueno, yo lo hago pues también desde mi amor. Lo que te comentaba antes, desde pequeñita ya tenía esa esencia de ayudar a los demás, ¿no? Después una experiencia que tuve también muy bonita, muy bonita, muy bonita, que me hizo hasta llorar. Una señora no podía mover los pies, había ido por todo el mundo, no sabía qué le pasaba, estaba como paralizada de los pies y cuando le puse las manos,
bueno, lleva un proceso, ¿no? Le guío con una meditación, espero a que vengan todos los guías y maestros, y cuando le pongo las manos, empieza a mover los dedos, porque yo pedí que por favor que me ayudaran y sentí las manos de Jesús encima de las mías. Y me dijo, yo estoy contigo. Y la señora movió los pies. Wow. Sí, Ah, qué impactante. sí. Increíble. Me han pasado muchísimas experiencias así de ponerme a llorar yo, del amor tan grande que siento haciendo la terapia y sintiendo que está Jesús conmigo. Es que Jesús siempre está. A mí me pasa también mucho que en muchas canalizaciones y en muchas sanaciones que hago, es como que Jesús siempre está presente. Es como que está ahí detrás, pero como diciendo, estoy aquí. Sí, sí, sí. Y es importante que las personas sepan que se puede hacer sanación, porque yo, por ejemplo, tengo unos compañeros, digamos, de trabajo que son médicos y cuando el paciente ha hecho su proceso con su medicación o su operación o todo, que primero tiene que pasar por el médico si es necesario, pero cuando ven que todavía siguen con dolor y que no salen de ahí, que aunque le han operado sigue con dolor y sigue mal, es que ya me recomiendan a mí porque es muy importante hacer el trabajo energético, porque se quedan los bloqueos ahí energéticos en los cuerpos. Y aquí hay una persona que te está preguntando qué son los implantes energéticos. Los implantes energéticos es lo que comentaba antes, ¿no? Cuando bajamos nuestra frecuencia, nuestra vibración por catástrofes, por algo que nos ha pasado impactante, el campo áurico se agrieta. Mira, te lo voy a explicar de otra manera. Es como dejar la puerta de tu casa abierta y ahí puede entrar de todo. Entonces el campo áurico, nuestro campo áurico se agrieta y ahí pueden entrar entidades, larvas astrales. Por eso cuando hay alguna frustración, algún trauma, hay que hacerse una limpieza, yo recomiendo de energética, porque es como que nos autosaboteamos, empezamos ahí con la mente, que me pasa esto, que me pasa lo otro, y vas bajando, bajando, bajando la vibración y es como que estás dejando tu campo áurico abierto para que entre lo que sea. Lo mismo que hay ángeles, arcángeles y está Jesús, hay también entidades que absorben. Como las personas, por ejemplo, que beben mucho, hay entidades que se les enganchan y se alimentan de esa misma energía del alcohol. Y entonces empiezan a sentirse mal, enfermos y tal, los médicos no saben qué tiene y es una entidad que le está absorbiendo la energía. Entonces los implantes lo ponen las energías, estas entidades. Y te pregunto también, ¿los malos pensamientos nos pueden crear a nosotros enfermedades? Sí, claro que sí. Los malos pensamientos, cuando es repetitivo, que te estás identificando con tu ego. El ego son malos pensamientos, separación, culpa. La culpa siempre lo tienen los demás, los de fuera. Eh, los malos pensamientos te bajan muchísimo la vibración. Entonces, primero, es muy importante saber quién eres, que no eres tu ego, que eres un cuerpo, y que no eres un cuerpo, que no eres tu ego, perdón, y que eres un ser de luz y amor, que eres espíritu, que eres alma y que eres abundancia, que lo tienes todo en tu interior. Entonces, es muy importante también saber que antes de venir, en la sala de planificación familiar, nuestras almas ya han pactado lo que vas a venir a experimentar. Esto te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando tienes una experiencia traumática, dices, bueno, ya te pregunta, no por qué me ha pasado esto, sino para qué me ha pasado esta experiencia, qué es lo que tengo que aprender de ella. Y ya no nos identificamos tanto con el ego y no le damos tantas vueltas. Podemos ponernos en meditación
y preguntar, todos tenemos guías, todos tenemos maestros ascendidos, todos tenemos a nuestro ser superior. Y si damos permiso para que nos guíen desde el amor, ellos, si das permiso, vas a tener, aunque sea por sueños, aunque sea por un mensaje, por una mariposa, una pluma, igual que igual que las personas fallecidas, ¿no? Nuestros familiares fallecidos. Si quieres un mensaje, tienes que darle permiso, le das permiso. Por favor, dame alguna señal de que estás ahí conmigo acompañándome, ¿no? Y aquí te pregunta Yoli, que la saludo. ¿Implantes es lo mismo que vampiros energéticos? Bueno, no es lo mismo, es parecido, pero no es lo mismo. Y otra pregunta también que te quería hacer, por ejemplo, cuando vamos a lugares así de densos, no sé, lugares que a lo mejor pueda haber mucha multitud, lugares también que, no sé, tipo como los cementerios, otros lugares así que se tienden como a vibrar bajo por la energía que hay. ¿Nos consideras que nos tendríamos que hacer alguna protección, hacer alguna oración, una invocación? ¿Qué nos aconsejarías? Yo lo que recomiendo, yo trabajo mucho con las energías con las llamas de colores, por ejemplo. Antes de salir de casa, cuando hay una situación que hay muchísima gente, eres hipersensible y notas la energía de las personas, puedes envolverte en una llama violeta si empiezas a sentirte mal, para transmutar. Si quieres, antes de salir de casa, que sabes que vas a un lugar, a un cementerio o vas a un hospital, puedes envolverte en una esfera o en una llama dorada de protección y lo vas a notar muchísimo. Y por ejemplo, cuando hay personas que conviven en casa, no sé, pueden ser padres, hijos, personas conflictivas con una energía no muy favorable, ¿qué nos aconsejarías? Yo lo que aconsejo es que en ese momento, si una persona es conflictiva, que vea desde el lugar qué es lo que le pasa al otro, por qué actúa así. Si es que ha tenido sus papás que no le han enseñado a amarse, si es que tiene una entidad, que siempre lo vea desde el amor, ¿no? Sí, sé que no es fácil esto, pero cuando tú ves a una persona delante de ti, siempre es un reflejo de ti misma de lo que no quieres ver. Por ejemplo, que estaba diciendo antes, ¿no? En la sala de planificación familiar, los hijos, elegimos a los padres. Si yo tengo una herida de una vida pasada de abandono, yo voy a pedir a mi padre que me abandone para poder hacerlo consciente en esta vida, poder sanarla y liberarla. Entonces, siempre, porque es muy fácil tener dos hijos que uno es muy obediente, que es muy bueno, y el otro que es totalmente, vamos, que es rebelde, que no quiere hacer lo que los padres le dicen, pero ese es el maestro, porque te está mostrando que está rompiendo está rompiendo las creencias familiares, ¿no? Los patrones de la familia. Entonces, ahí es donde más hay que poner atención a esa persona, a ese niño, a ese hijo que te trae problemas. Está claro que cuando tú ves a ese hijo como que te está mostrando algo, ya no te pones en ese nivel de conciencia de él, no tienes conflicto porque ves que te está mostrando algo y lo ves, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué me está mostrando esta persona? Sea una madre, sea un padre, sea un hijo.
y siempre desde el amor. Cuando tú le hablas con una frecuencia elevada, cuando tú le hablas desde el amor, es que es lo que va a sentir esa persona. Y si está agresiva en ese momento, dejarlo y cuando está más calmado, ahí ya o darle un abrazo o decirle a ver qué ha pasado y una comunicación clara desde el amor siempre. Pero que es nuestro reflejo, siempre nuestro reflejo. Y también cuando son personas también, por ejemplo, que están pasando por una mala situación y las queremos ayudar, pero esa persona no tiene o no tenemos su permiso para entrar a ayudarla. Desde afuera, ¿qué podríamos hacer nosotros? Porque eso es algo que yo me encuentro que haya muchas personas como que les preocupa, sobre todo cuando son familiares. Mira, cuando una persona no quiere ayuda, si no te piden ayuda, mejor no ayudar. Porque ya te está mostrando que tú te estás preocupando por algo que la otra persona no quiere sanar. Hay personas que necesitan su proceso, a lo mejor tú estás en un nivel de conciencia más elevado, que estás viendo las cosas y estás viendo la salida y el resultado, pero la otra persona no la quiere ver. Entonces eso hay que respetarlo. Totalmente. Porque es como que uno quiere, yo me encuentro mucho, por eso te hacía la pregunta, que quiere interferir en el libre albedrío del otro y no tiene que... Claro, eres tú el que quiere sanar al otro para quedarte tú tranquilo, porque eres tú el que estás sufriendo porque la otra persona, pero a lo mejor la otra persona está bien así y necesita su proceso, necesita vivir esas experiencias y pasar por esas experiencias justo porque es lo que viene a aprender. Eso es, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es como que muchas veces queremos ayudar a la otra persona, pero a lo mejor esa persona está transitando porque es lo que pactó y porque es también lo que necesita de aprender. Exacto, es como las sanaciones. Yo he tenido experiencias de que se han sanado y en otras pues he pedido que se sane algo y me han dicho los guías, no, vamos a limpiar, vamos, pero esto no se puede sanar porque es algo que tiene que pasar y no se puede sanar. Tiene que pasar por esa experiencia, por esa enfermedad, porque ahí hay un aprendizaje. Otra cosa es si un hijo está enfermo, no puede decidir, ahí sí que se puede hacer por su salud una limpieza energética a distancia con permiso de su alma. Preguntar al alma si da permiso para hacerle sanación. Y ahí se hace a distancia y no hay problema. Aquí comenta Yoli, al intentar ayudar sin que la otra persona quiera, al final nos deja sin energía. Eso me tocó aprender a mí totalmente. Y aparte que te estás metiendo en su karma. Exacto, exactamente. Si no lo piden, eso es arrogancia, querer ayudar para sentirme bien yo. Por eso hay muchas veces como que yo me encuentro muchas personas como que quieren cambiar al mundo, pero no podemos cambiar el mundo porque el mundo es como que tiene su proceso también, tiene su karma cada uno. Y yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo pienso como que el cambio es por uno mismo, que tiene que empezar por uno mismo. Exacto, es como lo que te comentaba antes, ¿no? Que empecé a sanar mis heridas por la infancia que tuve, porque yo tenía mucho miedo, mucha inseguridad, sentía que yo que las cosas que me pasaban que no eran normales. Entonces empecé a hacerme un trabajo de introspección de la niña interior, del abandono, rechazo, juicio, de humillación, de programaciones, de patrones. Es un proceso largo, pero hay que hacer un trabajo de introspección para poder ayudar a los demás. Total. Si te lo piden, si te lo piden. Totalmente. ¿Y hay alguna experiencia que te gustaría compartir de, aparte de con Jesús, algún otro ser con el que hayas tenido contacto en alguna de tus sesiones?
Bueno, en mis sesiones, aparte de Jesús y arcángeles que han estado conmigo, aparte de manifestarse familiares, bueno, las energías estas que te digo, ¿no? Y también una experiencia preciosa, que a ti ya te va a sonar, que me pasó fue que mi perrito, no el Yorkshire aún vive, tiene 18 años. Tenía otro perrito, el Chihuahua, y ahora en octubre se fue, hizo el cambio de transición. Y bueno, y yo no sabía nada de él. Y yo conectaba, por favor, que yo quiero saber dónde está. Y no sabía nada. Total que al final me dijeron mis guías, digo, yo quiero saber dónde está porque estoy conectando con mis padres, con mis abuelos y sé de ellos y de mi perrito, no, yo quiero saber mi perrito porque para mí era mi bebé, era mi perrito, era, bueno. Y aún sabiendo lo que es el cambio de transición y que la muerte no existe, pues claro, obviamente el duelo lo tienes que pasar. Yo no soy de hierro, soy también humana, ¿no? Y bueno, total que haciendo de mediunidad no sentía que estaba aquí y al final mis guías me dijeron que mi perrito había reencarnado. Y justo unos amigos míos fueron a buscar un bebé, un cachorrito chihuahua y me dijeron que, como sabía que yo ya había experimentado el tener un chihuahua, un perrito, y que no quería tener, después de perder a este perrito, perdón, del cambio de transición, que yo ya no iba a querer tener más perritos, ¿no? Que yo ya había experimentado lo que es tener uno y yo no quería tener otro. Entonces, por amor a mí, se reencarnó en un perrito que justo mis amigos cogieron Ah. para estar cerca de mí y porque sabía que yo iba a casa, que voy a casa de estos amigos. Y es algo que lloré, bueno, saber que ha reencarnado en ese perrito cerca de mí para que pueda, ¿no? De alguna manera estar cerca. Es Ay, impresionante. Es muy emocionante, qué la bonito. verdad. Pues de verdad que me ha encantado todo lo que nos has compartido, todo lo que nos has dicho. Si hay algún último mensaje o hay algo que nos quieras transmitir más para acabar. Un mensaje. El mensaje es que, bueno, que pongamos la atención y la intención en nuestro interior, que lo que nos va a hacer libre es dejar de mirar fuera, de identificarnos con todo lo que nos hacen o dicen, identificarnos con nuestro corazón y para sentirnos libres, pues trabajar en nosotros, seguir trabajando en nosotros, porque sabemos el despertar espiritual pero tampoco 100% no estamos despiertos, porque para estar despierto 100% es sentirse uno con el todo, y para eso hay que hacer un trabajo. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber compartido conmigo. De verdad que me ha encantado, ha sido un placer. Y si quieres dejar aquí tus redes por si alguien quiere tener alguna sesión o te quiere contactar. Mi teléfono es el 657-910-337. Y mi página de Instagram es Ángela Amar barra baja, lo que es, con barra baja también. Estupendo. Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti. y Un quedas placer. invitada a este espacio para cuando quieras volver a compartirnos tus experiencias. Gracias, muchísimas gracias a todos. Un Gracias. abrazo. Un abrazo, chao.